¿Será que estamos viviendo el fin del sueño globalista? Porque a la ONU se la siente como si estuviera en la unidad de terapia intensiva. Y el icónico edificio de vidrio a orillas del East River, símbolo de la paz mundial desde 1945, parece hoy más un monumento a la nostalgia que un centro operativo de poder. La Organización de las Naciones Unidas atraviesa la crisis más profunda de su historia. Está en una carrera hacia la bancarrota provocada por un cóctel letal de asfixia financiera, parálisis política y el retorno de un nacionalismo férreo liderado por la administración del presidente norteamericano Donald Trump. La narrativa de que la ONU está quebrada no es una exageración periodística. Es un colapso contable derivado de la retirada del mayor inversor del sistema multilateral. Para entender la magnitud de la crisis, debemos desglosar lo que Estados Unidos representaba hasta hace poco, en materia económica. Estados Unidos era el principal financiador del presupuesto ordinario. Washington cubría el 22% del presupuesto base de la ONU, unos $700 millones anuales. Sin estos fondos, la organización ha tenido que adoptar un presupuesto de emergencia. ¿Saben de cuánto? De $3.450 millones para el 2026, lo que ha forzado a un recorte del 18.8% en personal, eliminando más de 2.200 puestos de trabajo. También participaba en misiones de paz, como los cascos azules. Estados Unidos aportaba el 25% del financiamiento para operaciones de mantenimiento de la paz. Su retiro ha provocado que misiones críticas en África y Oriente Medio reduzcan sus patrullajes, según dicen, en un 40%, dejando corredores humanitarios totalmente desprotegidos. También financiaba las agencias internacionales. Organizaciones como el ACNUR, que recibía cerca del 40% de sus fondos de Estados Unidos, han tenido que reducir sus raciones alimentarias en campos de refugiados a niveles mínimos de supervivencia. Por su parte, la OMS, Organización Mundial de la Salud, enfrenta un agujero de $500 millones tras la salida formal de Estados Unidos, poniendo en riesgo la logística de la cadena de frío para vacunas a nivel global. ¿Por qué la ONU no actúa en los conflictos bélicos actuales? La razón no es la falta de voluntad, considero, sino el diseño de su motor, el Consejo de Seguridad. El sistema de veto de los 5 miembros permanentes, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, ha bloqueado cualquier resolución significativa en los últimos meses. Pero en 2026 la parálisis es total. Y esto se da por los intereses contrapuestos. Esto quiere decir que cuando un conflicto afecta a un aliado de una potencia, el veto anula cualquier intervención. Eso quiere decir que entre los 5 bravucones del Consejo de Seguridad de la ONU no se van a decir nada. Cada uno puede buscarse a algún país pequeño para someterlo y hacer lo que quieran con ellos. Y los otros 4, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, como ya los hemos nombrado, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, están profundamente involucrados en conflictos geopolíticos actuales y pasados. Utilizando su poder de veto para proteger sus intereses, hacen amagues de confrontación, pero jamás uno se va a enfrentar directamente al otro. Y si un país les interesa, van, lo parten y ahí se acaba el asunto. Para muestra, un botón. Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró a China que puede enviar sus barcos a Venezuela para adquirir el crudo en el país. Escuchemos. As far as China is concerned,
En lo que respecta a China, China puede enviar sus barcos a Venezuela. Le dijimos que compraran petróleo a Venezuela. Tenemos mucha sobrecapacidad que les venderíamos y probablemente lo venderíamos incluso por menos dinero. Tengo una muy buena relación con el presidente Xi de China y trabajamos muy bien juntos. Nos está pagando una cantidad sustancial de dinero, como lo saben, y nunca habíamos recibido dinero así antes. Y es asombroso lo que hemos podido hacer. Miren a Venezuela. Nos está yendo muy bien con Venezuela. Es un gran momento para tener a Venezuela. ¿Qué les parece? Así nomás es. El fuerte doblega al débil. La clave, el poderío que tienen los 5 bravucones del mundo. Estados Unidos siempre estuvo envuelto en conflictos. Involucrado activamente en Oriente Medio, últimamente en Venezuela y con el ojo en Cuba. Históricamente ha utilizado el veto en el conflicto árabe-israelí. Rusia, directamente implicado en la guerra en Ucrania y previamente en Siria. China, también, enfrenta tensiones por disputas territoriales en el mar de China Meridional y Taiwán. Utiliza su veto frecuentemente junto a Rusia para bloquear resoluciones sobre crisis en países como Myanmar o Siria. Francia no podía ser diferente, históricamente involucrada en conflictos en África. Participa también en coaliciones occidentales en Oriente Medio. Obviamente, Reino Unido también, aliado clave de Estados Unidos en conflictos como Irak y Afganistán, y activo en la seguridad europea frente a Rusia. Nota: la participación en estos conflictos a menudo implica vetos que impiden la intervención de la ONU en crisis clave, reflejando una realpolitik, donde las potencias protegen sus intereses nacionales. Mientras los conflictos se intensifican, la ONU reducida a un simple espectador. Creo que hay que llamar a los marcianos para que eduquen a los bravucones, o tal vez vienen ellos y se apropian de todo y perdemos todo. Río para no llorar. Entonces, ¿es intencional o no es intencional la baja de recursos a la ONU? El desmantelamiento del multilateralismo se extiende a la seguridad colectiva. La amenaza de Trump de retirar a Estados Unidos de la OTAN ha pasado de la retórica a una posibilidad administrativa que alteraría también el equilibrio mundial. Aunque cada país paga su defensa, el gasto de Estados Unidos representa casi el 70% del gasto militar total de los miembros de la alianza. Washington provee la inteligencia por satélite, el reabastecimiento en vuelo y la defensa antimisiles. Una retirada logística obligaría a los aliados europeos a una inversión de $1 billón, billón con B, para no quedar vulnerables ante posibles ataques. Me pregunto, ¿hacia dónde vamos? Estamos presenciando un cambio de paradigma, de un mundo regulado por instituciones a uno dominado por la influencia directa y la ley del más fuerte. La administración Trump defiende esta postura bajo la premisa de eficiencia y soberanía. Pero el vacío dejado por el gigante está siendo llenado, ¿saben por qué? Únicamente por la incertidumbre. La ONU se encuentra en una paradoja cruel. Nunca ha sido tan necesaria para evitar una escalada bélica global y nunca ha estado tan desarmada. Si el organismo muere por inanición financiera, el mundo perderá al único árbitro legítimo que, aunque imperfecto, evitó una tercera guerra mundial durante 8 décadas. La pregunta ya no es si la ONU puede reformarse, sino si podrá sobrevivir al invierno financiero y político de 2026. Entonces me pregunto, ¿la reducción de los recursos que financian organismos internacionales como la ONU es intencional para evitar
que se entrometan en intereses de los países grandes, de los 5 bravucones de los que hablé. Escribe, comenta y sígueme.